Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México durante el periodo 2007 al 2015, director de la Facultad de Medicina y diversos cargos dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, secretario de Salud de 2016 al 2018. Durante su desempeño como rector de la UNAM, se crearon nuevas escuelas y espacios universitarios. Tal fue el caso de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de León. Con ella se abriría el primer campus fuera de la Ciudad de México. Vendría después la creación de la ENES en Morelia. Ha recibido 10 doctorados honoris causa por instituciones universitarias nacionales y extranjeras. Cuenta con muchísimas publicaciones y evidentemente esta es una de sus casas. Él nos va a presentar una ponencia titulada Educación y Desarrollo de México. Doctor. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Siempre está muy bien empezar reconociendo y agradeciendo. Por lo menos yo estoy acostumbrado a eso y no será esta la excepción. Voy a empezar, si es que logro mover esto. Así pude. No, sí pude. Y digo, quiero agradecer, por supuesto, en primer término al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Él ha sido conmigo particularmente generoso, amable, me ha permitido compartir opiniones, tolera la diversidad, que es un privilegio para mí, y tengo por él y por la obra de su padre, por lo que representa, un aprecio muy especial. Gracias, señor ingeniero, por haberme invitado a participar en estas 47ª jornadas de historia. Por supuesto, a la Unidad Académica de Estudios Regionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, al Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, a quienes han organizado estas jornadas, al señor moderador y al ponente que está aquí. Gracias, doctor, gracias, maestro, por la posibilidad. Y sobre todo gracias a ustedes, porque siempre en una jornada de cualquier naturaleza, los asistentes, la asistencia es fundamental. Y paso ahora a decirles otra vez, si logro, si consigo pasar a la siguiente. Pues, pero con ese regresa a la de abajo. Muy bien. Entonces, yo quiero tocar 2 puntos en esta sesión y trataré de apegarme al tiempo para que terminemos en el horario establecido. Y me he acostumbrado a tratar de plantear en las presentaciones que hago que el nuestro es un país grande, que tiene grandeza, pero que también tiene problemas. Por supuesto, hablaré del tema de la educación y haré algunas reflexiones finales. Como están destinadas, dedicadas como homenaje a Luis González y González, en este libro, que es un prodigio de brevedad, que organizó don Daniel Cosío Villegas, y que tiene un capítulo, el periodo formativo de México, escrito por Luis González y González, en una forma muy didáctica, concreta, sin
toda la parafernalia que reúnen los trabajos estrictamente académicos, sin citas bibliográficas, pero con datos, con una gran exactitud. Seleccioné 4 pensamientos que están en el capítulo del doctor Luis González y González, porque me parece que escrito hace algunos años, 30 años, por ahí así, a lo mejor más, porque la segunda edición es de 94 efectivamente, pero la primera es previa, y la referencia es al periodo formativo de nuestro país, la independencia, unos años antes y rumbo al porfiriato, digamos. Y esas palabras escritas que son muy duras, que son de aplicación en la actualidad. Y las leo. En 30 años de vida independiente, México no había tenido paz, ni desarrollo económico, ni concordia social, ni estabilidad política. En 30 años, él se refiere a 1821, 1850, en 30 años hubo 50 gobiernos, casi todos producto del cuartelazo, 11 de ellos presididos por el general Santa Anna. Tercera, después de 3 décadas de vida independiente, y suena fuerte, ustedes disculpen, comparto la opinión, pero pues hay que ser realistas. Después de 3 décadas de vida independiente, México aporreado, andrajoso, sin cohesión nacional, sin paz, solo podía exhibir con orgullo a sus intelectuales. Otra, conservadores y liberales coincidían en la creencia de que la grandeza natural de su patria y de la pequeñez humana de sus paisanos. Ambos, conservadores y liberales, concordaban en la idea de que la sociedad mexicana no tenía el suficiente vigor para salvarse por sí misma. Los dos eran pesimistas, pero la índole de su pesimismo y sus programas de acción eran opuestos. Y es, por supuesto, una época a la que se refiere el maestro Luis González y González, en la que México pierde territorio, en la que México en su economía sufre, en donde las condiciones sociales se dificultan o empeoran, y en donde honradamente no nos fue bien. Sirva como homenaje, como recordatorio, también como una forma para decir: tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Y el elemento central tiene que ser, en mi perspectiva, por supuesto, pensar en lo social, por supuesto, pensar y actuar en unidad. Van algunos datos que demuestran la magnitud del país. México representa a la demografía número 11 del mundo. Más de 130 millones de habitantes en la actualidad. Una potencia turística, el 6º país más visitado en el mundo. Se distingue por su biodiversidad y capital natural. Sostiene el doctor José Sarucán que somos uno de los países más diversos en materia biológica, flora, fauna, y que estamos en muchas especies en los primeros 5 lugares y en general en las primeras 10. Un país grande en su geografía, una superficie de 2 millones de kilómetros cuadrados, la número 14 del mundo,
y 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva. Gran capacidad exportadora, el país número 14 del mundo en ese indicador, 10.000 kilómetros de costas y litorales, el país número 15, y una economía que, dependiendo de qué se mida, cómo se mida y quién lo mida, puede estar sin duda en las primeras 20 del mundo, entre el 14 y el 17. La grandeza pues es distinta, por supuesto no es cuantitativa, es cualitativa, y tiene que ver con nuestra historia, con los grandes movimientos nacionales, con el orgullo de ser, de pertenecer, con esa cultura milenaria que acompaña a nuestros pueblos originarios y por ende a nuestro país, por lo que se ha hecho a lo largo de los siglos en literatura, música, artes plásticas, poesía, también en algunas de las ciencias, astronomía, química, medicina, entre otras. Por la cultura popular, por la gastronomía, no están ustedes para saberlo, pero hace unas horas pude constatar una vez más la calidad, sabor y variedad de la gastronomía que prevalece en esta región de nuestro país, en Michoacán y en particular aquí en Jiquilpan. Celebraciones, ceremonias, pueblos mágicos. México es un país que ha tenido instituciones. Y esto yo quiero celebrarlo. Yo soy médico en mi origen y tengo que decirles, para nosotros tiene que ser un orgullo lo que se ha construido desde antes de la conquista, lo que se desarrolló en la medicina prehispánica, en la medicina indígena, y lo que ha venido el país desarrollando como instituciones. Este es un país que ha hecho en los últimos 100 años sus cambios de gobierno, alternancias, regresos, nuevos cambios, en paz mayormente. Sí hemos tenido dificultades, sí es verdad que hubo un partido de Estado, un partido dominante, pero también es verdad que no hay en América Latina otro que lo haya hecho sin azonadas y sin esos cuartelazos a los que se refiere Luis González y González. Identidad. Dentro de la inmensa diversidad que tiene este país, dentro de ese gran mosaico que es México, hay elementos que nos articulan sin duda alguna. Y por supuesto personajes de talla universal a lo largo de los siglos. Y sin embargo México tiene problemas. Y algunos de ellos, por desgracia, nos han acompañado en todo nuestro desarrollo. La pobreza y la desigualdad no son invenciones de la modernidad, del siglo XX, de un partido, de un momento. Desapego al Estado de Derecho, violencia e inseguridad, exclusión de muchos grupos en nuestras sociedades o en los momentos distintos de nuestra sociedad. En materia de salud, que es la que yo más he cultivado, sin duda alguna, con problemas a lo largo también de los siglos, rezago educativo y calidad heterogénea. Encontramos, lo vamos a ver, una enorme diversidad. Y lo que nos sucede en el siglo XXI, la segunda, tercera década del siglo XXI, es que, lo tengo que decir, porque están los datos, nos hemos ido rezagando frente a lo que han avanzado otras naciones. Claro que México ha cambiado, por supuesto que hemos mejorado en algunos
de los indicadores en muchos, pero no suficiente. Hay otros países de nuestra región con economías, con desarrollos, con cultura más acotada que la nuestra, que nos han superado. Y ahí quise poner 6 o 7 índices: Gini, desarrollo humano, global de innovación, competitividad, Estado de Derecho, corrupción, PISA, que yo sé que todos ellos son discutibles, pero uno tiene que encontrar la manera de evaluarse, de compararse y de ser realista. Y si uno transforma el sitio en donde se ubica frente a 171, 193, 139, 69, 142, 180 países, en una escala del 1 al 100, pues no salimos bien y lo tenemos que reconocer. Por ejemplo, somos un país profundamente desigual. Los economistas, particularmente con algunos otros científicos sociales, desarrollaron el índice de Gini para ver la desigualdad. Pues ahí está. País número 145 entre 171. O el desarrollo humano, que es el índice donde nos va mejor. El 77, lugar 77 entre 193. O el tema de Estado de Derecho, 118 de 142. O el tema de la corrupción, 126 entre 180 países. México tiene enfrente problemas. Algunos son globales, otros son estructurales, unos son de largo plazo y unos más son coyunturales. Pero yo quiero resaltar que, a mi juicio, estoy dispuesto siempre a discutirlo y a cambiar si me ayudan ustedes a cambiar. Uno de los problemas que hemos tenido de manera central es la falta de proyecto de nación y el combate a alguno de esos grandes problemas, en particular la pobreza, la desigualdad y la falta de inclusión. El tema de la pobreza. Yo celebré que en los últimos datos, en la última evaluación dada, o la más reciente dada a conocer, que ya la hizo, no la hizo Coneval ya, porque desapareció, la hizo INEGI con la misma metodología, pues hay una reducción. Pues qué bueno, hay que celebrar, hay que reconocer lo que está mal, pero también hay que reconocer lo que cambia en sentido favorable o positivo. Pero pensar que todavía tenemos 7 millones de personas, 7 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema, a mí me duele mucho, a mí me lastima. Ya no es soportable. Pobreza extrema quiere decir muchas cosas, pero quiere decir incluso, como indicador central, la falta de acceso a la alimentación. La desigualdad, claro, y qué bueno, no hay una medición reciente, digamos, para 2024, seguro muy pronto la tendremos, y es de esperarse que hayamos mejorado. Pero todavía somos parte de la región más desigual en el planeta, y todavía México está en condiciones en donde tiene que cerrarse la brecha. Y lo tenemos que hacer sacando adelante y mejorando a los que menos tienen. Unas palabras sobre educación, por supuesto. Primero, compartir con ustedes mi convicción. Es un elemento central, es un derecho fundamental. Es un imperativo ético para todas las naciones. Uno de los factores de progreso de personas, sociedades, y junto con la salud se constituyen en los grandes igualadores en la sociedad y en elementos de inclusión.
Queremos ser incluyentes, eduquemos. Y eduquemos en contenidos, pero eduquemos en valores. Es uno de los elementos centrales para el desarrollo. Es indispensable para poder crecer, mejorar, avanzar cultural, espiritualmente y en el tema de los valores. Queremos mejores niveles de bienestar, educación. Queremos nivelar, disminuir las desigualdades, educación. Propiciar la movilidad social, alcanzar mejores niveles de empleo, ampliar las oportunidades a los jóvenes. Este país que hace unas décadas era un país de jóvenes muy jóvenes, ya no lo es tanto. La edad mediana, la edad promedio, pongámoslo ahorita como equivalentes, no lo son aritméticamente, pero hagámoslo equivalente, ya la edad promedio anda en los 30 años. Entonces ya no somos el país de hace 4 o 5 décadas, donde era un país de adolescentes. Hoy no, es un país de adultos jóvenes. Y va la transición demográfica a seguir avanzando. Queremos fortalecer valores cívicos y laicos, queremos impulsar ciencia, tecnología e innovación. Pues para todo esto y muchas otras cosas más, lo que se requiere es educación de calidad. La educación que no es de calidad, perdón, pero es un engaño. Y con eso no se juega. Digamos, ahí hay datos, fíjense, por ejemplo, en el cuadro superior, comparo 1950 con el ciclo escolar 23-24. En educación primaria, pasamos de tener 3 millones de estudiantes de primaria, el tamaño de la población general es muy diferente, por supuesto, pero pasamos de 3 millones a 13 millones, 44 veces de incremento. Vean ustedes el indicador de la educación superior. En 1950, yo ya estaba en este mundo, era niño, no vayan ustedes a pensar que ya estaba en la educación superior, pero fíjense, menos de 30,000 estudiantes de educación superior en México. Hoy tenemos 5.4 millones, un incremento de 180 veces. Claro que hemos cambiado, claro que se ha mejorado, pero si les digo que en ese indicador que selecciono de educación superior, con ese crecimiento que hemos tenido, estamos por debajo del promedio en cobertura, por debajo del promedio de cobertura en educación superior en América Latina. Y no debe ser, pues, algunos datos estimulantes. Pues México tiene 35 millones de estudiantes. Y eso quiere decir algo fantástico. Todos los días de un año escolar, de una semana de 5 días hábiles, todos los días, 35 millones de personas, niñas, niños, jóvenes sobre todo, también hay adultos que van a la educación, pero van a un programa en lo público y en lo privado. En educación, en el número de años de estudio, ya nos estamos acercando a ser un país con educación de preparatoria. Estamos en 10 años prácticamente como promedio de educación. México invierte una buena cantidad. En lo público, 4 puntos del Producto Interno Bruto, pero es insuficiente cuando hace uno la distribución per cápita. 10,5 millones de estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. El día que tengamos la capacidad de convocar a los jóvenes, por ejemplo, para que se involucren en algún problema, yo les tengo uno en la siguiente,
va a ser extraordinario, extraordinario. Y una gran infraestructura material, de recursos humanos destinados a la educación, desafortunadamente de gran heterogeneidad. Aquí está el tema que les decía. ¿Cómo creen ustedes? Vean el dato. En 1970, sí, es hace 50 años, 1 de cada 4 mexicanos de 15 años y más era analfabeto. Eran 6.7 millones. 50 años más tarde, el porcentaje es poco menos del 5% y dice uno, bueno, qué bueno, oiga, Narro, pues si bajamos de 25% a 5%, pues está muy bien, ¿no? Sí, claro que sí. Pero la cifra absoluta, que es el número de personas que tienen el problema, es de 4,5 millones. De 6.7 a 4.5 millones, en 50 años, 2,200,000 menos. Me parece verdaderamente, totalmente insuficiente. Y déjenme decirles, en la UNAM, cuando yo era rector, nos metimos a tratar de trabajar con gobiernos estatales y municipales este tema. Y una cosa que pensé que sería interesante era hacer el levantamiento para ver de dónde venían los que no sabían, quienes no sabían leer ni escribir. Y quise hacer un árbol genealógico. Lo dejamos de hacer. Los analfabetos son, obvio, hijos, nietos y bisnietos de analfabetos. Y eso lo único que quiere decir es, otra vez, desigualdad permanente, exclusión sistemática. 8 millones de mexicanos con primaria inconclusa. 14 millones que no concluyeron la secundaria. 24 millones en rezago escolar. De 100 alumnos que ingresan a la primaria, solo 27 concluyen sus estudios de licenciatura. Y nos propusimos como país hace 12 años, una cosa así, que tendríamos para el 2022, se cambió el artículo 3º constitucional, cobertura completa en bachillerato. No lo hemos conseguido. Después de 13 años, no llegamos a la meta. Preocupa que, como decía yo, en educación superior apenas 4 de cada 10 jóvenes están en la educación superior, bastante por debajo del promedio de América Latina. Grandes brechas, si ustedes quieren ver el caso de Chiapas o el caso de Oaxaca versus el de Nuevo León o el de la Ciudad de México, pues una diferencia brutal, heterogeneidad en calidad. La educación indígena, ya la decía el doctor, pues está en desventaja en recursos, en programas, en posibilidades. Y esto termina siendo para mí muy, muy injusto. Muchas de nuestras infraestructuras, tenemos más, ya no me acuerdo, lo digo de memoria, 230,000 escuelas. Pues en el 80% está bien, cuenta con agua potable, pero el 20% no. 96% con electricidad, que bueno, pues falta todavía el 4%. 60% tienen computadoras y solo 42% conexión a internet. Bueno, como no cumplí mi compromiso de irme rápido, miren qué fácil es irse rápido, ¿no? Me paso a esto, que es la última que quiero presentar. Necesitamos fijarnos retos, necesitamos hacerlo juntos. A ver, seguramente aquí lo voy a probar una vez más, pero sean honestos, honestas conmigo, se los suplico. Aquí debe haber gente que le vaya a las Chivas del Guadalajara. Aquí hay uno. A todos.
3, Nada más. es que les cuesta salir del espacio, ¿no? Y hay del América, les prometo que hay del América. Atrévanse, no les va, ahí está, ya salió el primero, basta que salga el primero para que empiecen. Ya vemos otros que le vamos a los Pumas. Ahí está, eso. Y hay gente que le va al Morelia, ya no tiene, ¿verdad? No, ¿Sí? ya Ya no. no. Se fue a Sinaloa. Pero podemos estar juntos. El fútbol es pasión, una gran pasión. Y sin embargo podemos estar juntos, debemos estar juntos, podemos discutir, debemos debatir, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y este tiene que ser uno de los puntos de acuerdo nacional. Invertir en educación, mejorar en educación, incorporar a los que están fuera, acabar con el analfabetismo y reducir el rezago educativo. Hay gente que por sus condiciones, normalmente el nacimiento, pero también por otras situaciones, no puede aprender a leer y escribir. Pero es una porción muy pequeña. Hoy todavía tenemos a cientos de miles de jóvenes de 15 a 24 años, como 500,000, que no saben leer ni escribir. Y muchos de ellos no son por tener alguna deficiencia, por otra cosa. Cobertura universal en educación media, superior, duplicar lo que tenemos de educación superior, revalorar la profesión docente, reorientar la evaluación, calidad de la educación, y en esto, solo en esto, doctor, poco más homogéneo, que no haya tantas diferencias, porque las diferencias son en contra del que menos tiene. Nuevas tecnologías, mejorar la infraestructura, y a México le urge una reforma integral. Ahora sí, concluyo solo con mi reflexión final. La educación debe ser uno de los ejes del combate a muchos de los problemas de siempre y uno de los ejes que nos permitan diseñar una visión de futuro de país, entendiendo algo que explicó muy bien el doctor en su presentación, que somos diferentes, que tenemos visiones distintas, que tenemos orígenes diversos, pero que al fin y al cabo nos une el estar en México, el ser mexicanos y el querer lo mejor para nuestro país. Perdón por haberme prolongado. Valía la pena que se prolongara, doctor Narro, porque cierra perfectamente esta reunión, estas 47 jornadas de Historia de Occidente, y además creo que refleja el espíritu de Luis Prieto, en primer lugar, de ser crítico, de no ser complaciente. De muchos de los que han estado participando en jornadas, los veo por aquí durante muchos años, y que siempre lo que expresan es en qué nivel de problemas históricos hemos estado. Y por último, me parece que fue muy justa y pertinente la manera como inicia con las frases de Luis González para terminar planteando un paisaje que tenemos que ir componiendo, y que el remedio tiene que ser principalmente con una reforma educativa. Vamos a pasar a las preguntas, tanto a quienes están aquí presentes en el auditorio como para quienes nos siguen en Zoom. No tenemos ya mucho tiempo, entonces les pediré que sus preguntas a los ponentes sean muy puntuales, por favor. Raquel. Doctor Narro. Gracias. ¿El micrófono? Bueno, para empezar, muchas gracias por venir aquí.
Me hubiera gustado mucho encontrarlo en la Facultad de Ciencias Políticas, a donde he sido maestra 50 años durante el tiempo de su rectoría, pero no tuvimos la suerte de tener un debate como el que usted propone. Solo una cosa: los temas de la exclusión en la educación son responsabilidad de todos, pero principalmente de quienes han tenido la responsabilidad, la posibilidad y la opción para superar esta situación. Y en educación superior, doctor Narro, usted sabe muy bien que tenemos casi 1 millón de jóvenes que no tienen acceso a la educación superior. Cada año son rechazados, y en gran parte son rechazados porque no los aprueban en exámenes de admisión, que son muy injustos, porque no tienen los recursos para estudiar, porque están en lugares lejanos, porque son mujeres, porque vienen de pueblos originarios. Si las universidades públicas estatales, nuestra UNAM, la UAM, el POLI, el Tecnológico, no abren sus puertas a más estudiantes, eso no se va a superar. Entonces, yo creo que usted sabe muy bien que todos tenemos responsabilidades, pero usted tiene una palabra que se escucha en muchas partes. Y si superáramos prejuicios y odios y descalificaciones, ayudaríamos mucho a que las universidades públicas abran su matrícula y acepten estudiantes. Eso ayuda mucho a superar la exclusión. Gracias. Sí, a ver, de manera, pues lástima que nunca nos encontramos, porque yo fui muchas veces a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, cuando fui secretario general de la UNAM, cuando tuve algunas otras responsabilidades, y por supuesto cuando fui rector de la UNAM. No hubo una sola escuela, facultad o plantel en el que no estuviera varias veces, pero bueno, nunca es tarde. Déjenme decir algo en defensa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tomo el dato de 2000, año 2000, tal vez es el ciclo ya 2001-2002, para no fallar. La población escolar de la universidad en ese momento, números redondos, 249,000 estudiantes. La población del ciclo actual, redondeo la cifra, 375,000. 125,000 alumnos más en lo que va de este siglo en la UNAM. Es verdad, todos tendríamos que hacer más por la educación, y yo creo que en efecto lo tenemos que hacer así, y entendiendo esas diferencias que existen, pero entendiendo también que tenemos que darles gran calidad en su formación. Alguien me puede decir, y yo lo aceptaría, que es mejor tener algo a no tener nada. Y en eso también estoy de acuerdo. A mí me tocó, usted se va a acordar, en aquellos años 80, en el caso de las preparatorias populares que había en la Ciudad de México. Bueno, pues hagamos la ampliación como tiene que hacerse. Y México tiene la forma y tiene las posibilidades, y yo sí creo también los recursos para conseguirlo. ¿Alguna otra pregunta? Allá, sí. Gracias. Bueno, yo tuve una participación sobre la fundación de universidades ayer, en la mañana, y lo hice en la Universidad de Guadalajara, sobre la Universidad de Guadalajara. Entonces tengo pues algo de experiencia, de información en cuestión de educación superior.
Pero independientemente de la responsabilidad de que cada quien debemos tener una parte, los que han tenido responsabilidades de decisión, pues tienen más responsabilidad que un profesor común y corriente. Pero hay más que eso. Si en el año 2000 había un número de habitantes en el país y hoy hay 130, pues como que no checa muy bien que en la UNAM de 240 en el año 2000 ahora tengan 325. Tendría que haber más porque pues, la población ha aumentado en muchos millones. Entonces no puede ser comparable. Podrían ser 400,000 siquiera, ¿no? Muchos más. Pero fuera de estadísticas que pueden también manejarse de una manera no muy clara. También hemos pasado una etapa de muchos años, diría yo, 40, de una situación de decadencia en el país, muy difícil, en donde a los jóvenes casi se les enseñó a no ir a la escuela. Hay mucha gente que no fue a la escuela en el periodo neoliberal y que se fueron por la libre, por lo fácil, a las cuestiones delincuenciales. Y hasta se fomentó en algunos gobiernos panistas, hay que decirlo, ¿verdad? ¿No? Con su guerra contra el narcotráfico. O sea, hay que pensar que realmente, y esto lo tenemos que aceptar, no se trabajó en las causas que se llevaron a muchos jóvenes a no estudiar, simplemente no estudiar. Y eso apenas se está comenzando a trabajar realmente yendo a las causas, poniendo más escuelas, invirtiendo más dinero en escuelas. Ahora, recientemente, no son muchos años los que han pasado, que hay esa preocupación y esa inversión. Hay que reconocerlo porque números son números, pero hay números que son más ciertos que otros. Y también, y finalmente, es verdad, y en mi universidad lo he palpado siempre, lo he sentido, sigue habiendo rechazados, siguen con esa idea de hacer su examen de admisión cuando el estudiante que tenga la secundaria, pues ya que entre a la prepa, ¿no? Ya tiene el certificado, es lo que se necesita. El que tiene la prepa, pues que entre a la facultad, a la carrera. ¿Por qué? Pues porque tiene su certificado. ¿Por qué el examen? Ya se ha discutido mucho que eso no es ni pedagógico ni nada. Es mejor que el estudiante, el joven, esté en la escuela que esté en la calle. Y siguen con sus exámenes, siguen con los rechazados. En las aulas, yo tengo en una de las carreras X, en Ciencias Sociales, 10 alumnos en un aula de 30 y está vacía, la mitad, más de la mitad. ¿Por qué los rechazan? Porque hay lugares vacíos. Entonces es una cuestión estructural, ¿no? Que tenemos que ir corrigiendo entre todos, es cierto, en los congresos, en las discusiones, pero que ya basta que las autoridades que heredan también a veces cargos, pues vayan cambiando. El gobierno no puede estar poniendo rectores porque pues que la autonomía, ¿no? Los grupos que controlan la universidad, los grupos de gobierno universitario, esas son trabas también. Los consejos universitarios a veces no tienen toda la autoridad. Pues yo hasta ahí digo solamente porque creo que sí hay que tomar en consideración otras causas y otros factores. Gracias. Sí, a mí la verdad no me gusta el debate.
me fascina. Y me fascina porque yo creo que ahí está parte de lo que tenemos que hacer, que es ventilar las cosas. Y, estimado maestro, déjeme, perdón, corregir, no son 325,000. Si dije eso, dije mentira, pero dije 375,000. 1, 2, perdón, claro que creció más la población de la UNAM en estos 25 años que lo que creció la población. No le voy a decir, dígame usted cuántos alumnos, cuántos habitantes tenía México en 2000, porque yo lo acabo de ver y eso es tramposo. Pero le puedo decir, mientras que la población creció 35%, la población de estudiantes en la UNAM creció 50% prácticamente. O sea, perdón, pero sí hay un esfuerzo de la universidad, y no nada más de la UNAM. Las universidades públicas de México han hecho un gran esfuerzo para incrementar su matrícula. ¿Es insuficiente? Pues sí, yo lo dije con toda claridad. Y es insuficiente y tenemos que hacer un esfuerzo, pero tenemos que hacerlo con base en tomar la decisión de que esa es una de las prioridades centrales. Yo sí creo que México, país, tiene que apostarle a la educación y a la educación de calidad. Y bueno, pues podríamos seguir aquí en esa discusión, análisis, debate, comentarios, pero yo creo que al final estamos de acuerdo en que sí tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Hay una pregunta todavía aquí atrás, por favor. Tu maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero quisiera resaltar el estilo de la ponencia. Todas han sido muy importantes, pero esta que toca fibras muy sensibles de lo que es el desarrollo del país, vale la pena retomar el estilo de la exposición, que es un poco entendernos y ver qué proponemos para salir de donde creemos que estamos. Yo creo que habría que entender, yo soy profesor de educación primaria y he tenido algunas experiencias en organizaciones sindicales, en lucha por mejorar las condiciones de los educadores y de los educandos. Y he tenido algunas experiencias legislativas donde se han llevado a cabo algunas propuestas de reformas y de atención a los dos rubros. Pero sí me llama mucho la atención que queramos debatir en cuestiones de superestructura y infraestructura, cuando creemos, yo tengo la convicción de que es un problema estructural del Estado mexicano en este caso. Yo creo que las políticas de desarrollo educativo, que es a donde se quiere orientar nuestra igualdad, debe de ser retomado por los que tienen la responsabilidad en su momento de conducir la educación y darle el sentido y las reformas que se ocupen para hacer más pequeña la brecha de distanciamiento en las desigualdades y buscar en la educación el desarrollo en todos los aspectos que se ha habido muy claro. Mi pregunta sería, veo que maneja datos muy interesantes, ¿qué debemos hacer para empujar a que se destinen mayores recursos desde el presupuesto de egresos de la Federación y dedicarle la lucha ancestral, diríamos ya, del magisterio, de impulsar a que se llegue a otorgar el 7% del Producto Interno Bruto para el desarrollo educativo, independiente del desarrollo de la salud? ¿Qué habría que tocar, qué fibras y cómo se administrarían los recursos? Ustedes tienen
mucha experiencia en administrar los recursos que tienen, pero también tiene experiencia de cómo se puede destinar más a este gran pilar de desarrollo que tiene que ser la tabla de lanzamiento del rescate de este país. Gracias. A ver, muchas gracias por el comentario amable y sobre todo por la pregunta. Y voy a ser en esto muy concreto. A ver, necesitamos, yo decía, una reforma educativa integral, completa, que vea la educación preescolar, la educación inicial y que vea el posgrado, maestro. Necesitamos verlo en toda su magnitud, que vea a los profesores, pero que vea los planes de estudios, que vea a los directivos que operan los programas y a quienes conducen la educación en el país, que vea integralmente al alumno, las necesidades. Claro, yo insisto, y perdón por ser vehemente en esto, ahí están los datos, los puede ir viendo uno censos tras censo en los últimos 70 años, de 1950, el censo de 50, al de 2020, hay un incremento en las coberturas, hay un incremento en el número de escuelas, en el número de profesores, en las posibilidades, en los planes y programas. Pero necesitamos recursos y necesitamos, a partir de ese replanteamiento de reforma integral de la educación, encontrar la manera de financiar todo lo que tenemos que hacer y a lo largo de varios años. Esto no es el tema de un año, de 5 años, de un sexenio, un gobierno o 2. Nos va a llevar más tiempo. Necesitamos tener esa visión completa, los recursos y la determinación para hacerlo de manera consistente. Alonso. Bueno, no sé si se escuche. Sí, pero vamos a esperar aquí. Hay otro. Perdóname. No había visto de este lado, perdón. Es que ya llevo un tiempo con la mano levantada. Seré breve. Eduardo Sagún. Nada más para dar un dato. Aquí a unos pasos tenemos una universidad pública estatal creada hace 19 años por el entonces gobernador Cárdenas Batel. La Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo. Lo que quiero decir es como un botón de muestra. Se recibe a todos los alumnos, no se hace selección, se hace evaluación solamente para ver en qué nivel llegan y a partir de ahí tomarlos y seguirlos adelante. Entonces se acepta a todos en esta universidad pública y es de calidad. Las 7 carreras que tiene están acreditadas, tiene un buen número, no sé ahorita exactamente el número, de profesores en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, tenemos aquí muy cerca esta muestra que está abierta a todos. Actualmente son aproximadamente 850 alumnos. Ha habido periodos en que ha tenido más de 1100, pero del año pasado a este subió un poco la matrícula. La norma es la misma. El que solicita y cumplió los requisitos anteriores de estudios, pasa automáticamente. Gracias. A ver. José Rubén. Muchas gracias. Bueno, las dos ponencias han sido profundamente sugerentes y yo creo que nos han dejado a todos pensando. Quisiera nada más una reflexión que nos compartió el doctor Narro en el sentido de una reforma integral. He sido profesor en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1972. He dado cursos tanto terminales como para alumnos de primer ingreso. Y
y en todos ellos he constatado a lo largo de muchos años y sobre todo en los últimos, serios problemas que vienen desde el principio. Problemas de lectoescritura, alumnos que no saben redactar, alumnos que no entienden lo que leen. Entonces, claro, cuando se manejan cifras por cifras desnudas, pues sí, qué barbaridad, pero hay un problema de calidad que arranca desde la primaria. Los jóvenes no saben leer en voz alta, por ejemplo. No saben lo que es una coma, no saben lo que es un punto. Creo que el problema es muy severo, pero sí hace falta, como decía el doctor Narro hace un momento, una reforma integral, y es un esfuerzo inmenso. Se habían hecho ya había habido avances. Creo yo que quienes tenemos ya algunos años fuimos testigos de otras épocas en México, hablo de los años 50, 60, en los que en realidad había una preocupación muy profunda por la formación de los niños en las escuelas primarias. Nada más era eso. Muchísimas gracias. Estoy muy sorprendida y muy gratamente sorprendida de que estemos de acuerdo aquí todas y todos de que se necesita un cambio y se necesita una reforma educativa y se necesita que sea integral. Pero creo que una cifra muy importante que ha faltado en esta discusión es cuántos egresados de la UNAM somos empleados por alguna institución, por algún empleo formal, con prestaciones, con perspectiva de futuro, con perspectiva de crecimiento. Es muy bajo. Y es muy bajo también la empleabilidad en nuestras mismas formaciones, ¿no? Entonces, cuando vemos que politólogos de la facultad, yo soy también egresada de la facultad, no están encontrando trabajos más allá del gobierno, por ejemplo. Cuando vemos que de la Facultad de Filosofía y Letras también se dedican sobre todo quizás a corrección de estilo o cuestiones así, cuando en realidad tenían otras aspiraciones. Y inclusive en esos trabajos no cuentan con ninguna de las seguridades que deberíamos ofrecerles. Entonces, la educación sí, en sí misma nos sirve, nos ayuda, nos impulsa como nación, pero no es suficiente verla por sí sola, ¿no? Tenemos que ver los otros aspectos que usted iba mencionando y también lo que decía el compañero de la violencia, ¿no? Que nos aqueja. Híjole, no es la vía fácil, es la vía difícil. Y los jóvenes que escogen esa vía no es una cuestión de escapatoria, de no querer estudiar o no querer leer, y tenemos que cambiar esa narrativa. Es una violencia que nos aqueja a todos y que además nos afecta en especial a los jóvenes cuando no estamos teniendo otras oportunidades de empleo. Entonces, nada más era esa sí. Conste que estamos aquí por ustedes. Yo ya me hubiera ido. No, yo disfruto mucho los encuentros académicos y los encuentros de ideas y las diferencias. Entonces, a ver, yo cuando uso los números es porque tengo la fuente y porque me recuerdo bien la cifra. ¿Qué pasa en el caso de la Universidad Nacional? La gran mayoría de nuestros jóvenes estudiantes tienen, no la gran mayoría, un porcentaje importante de los estudiantes trabajan. ¿Tienen trabajo? Trabajan no necesariamente lo que están estudiando. El 50% de los jóvenes son primera generación en su familia en la Universidad Nacional. Y cuando salen, en consecuencia, si han estado trabajando, tienen esa posibilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar varias decisiones. Queremos que la educación con la que formamos a la gente se corresponda con un empleo. Esa es una posibilidad. Entonces, sí vamos a tener que ser restrictivos en algunas profesiones en donde el mercado de trabajo no tiene las posibilidades de darle espacio a todos.
O como ha pasado en otros lugares. Hay países en el mundo que tienen coberturas para sus jóvenes de más de 90% en educación superior. Está diferenciado el tema estudio del tema empleo. Claro, hay empleo para las personas también. Entonces, por eso yo digo, sí conviene tener un gran análisis, una muy buena discusión sobre estos temas, porque yo creo que tenemos partes de la razón en muchas de las cosas que aquí hemos dicho entre todos. ¿Una más? Por favor. Perdón, sí, Alonso. Gracias, Salvador. Si no lo reviento porque tuve experiencias académicas y administrativas en la Universidad Michoacana durante varios años. Después de irme de aquí de Jilpan, que estuve trabajando aquí en el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, incluso tuve el honor de compartir con Salvador aquí algunas experiencias como maestro, investigador, con Salvador y Guillermo y otros muchos compañeros que pasaron por aquí. Entonces fue un gran aprendizaje, indirectamente, directamente, verlos, saber lo que estaban haciendo. No quiero, en principio, eso. En segundo lugar, agradecer las dos experiencias que nos han compartido, una muy local, pero muy intensa y muy interesante también, que es la de Martínez Gracián. Gracias, maestro, aquí lo escucho reiteradamente cada de las jornadas que me toca asistir, qué bueno que sea asistente habitual, y obviamente el honor también de escuchar a alguien con la trayectoria del doctor Narro, en términos de la Universidad Nacional y de otras experiencias, que nos proyecta toda esta cuestión, este análisis, que efectivamente se puede prestar mucho al debate, a la polémica, pero que es finalmente, y más en un área y en un centro académico, donde se deben de dar, aparte de otros espacios, ¿no? Y yo decía que reventaba si no decía algo, ¿no? En los 90s, cuando empezó toda esta implementación de la cuestión de las evaluaciones, de los diagnósticos por los CIES, por todas estas cuestiones que venían en alguna medida por recomendaciones de los organismos internacionales para financiar proyectos educativos. Recuerdo mucho algunos libros del Banco Mundial y de otras organizaciones, la UNESCO relacionado con la educación y cultura. Y me tocó estar de secretario académico en una facultad, en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, y cuando llegó ese asunto, la directora de esa época, una compañera muy consciente, muy combativa, enemiga de las evaluaciones neoliberales, se puso las pilas y dijo, pues vamos a entrarle, es un arma que nos van a dar, estemos o no de acuerdo, pero vamos a ver estas cuestiones de la pertinencia, estas cuestiones de todo lo que nos mencionó el doctor, la evaluación, certificación, acreditación, e hicimos todo un análisis de cómo nos veíamos, un diagnóstico interno, cómo nos veíamos la comunidad, ¿no? Cómo nos veíamos consultando, por supuesto, a todos los sectores, académicos, administrativos, a los propios alumnos, desde luego, que eran la base fundamental, y yo, siempre lo dije, entré con muchas reservas a esas cuestiones también. Sin embargo, creo que en algún sentido nos ayudó mucho para saber efectivamente dónde estábamos, a dónde queríamos llegar y con qué recursos podíamos hacerlo. No solamente los recursos materiales que podía apoyar el gobierno, sino sobre todo los recursos humanos que estábamos ahí en ese momento. Y después del paso de los años, yo creo que se logró en algún sentido o en muchos sentidos algunas mejoras, pero nunca me quedó claro efectivamente cuál es el sentido de este concepto tan usado de la calidad de la educación, ¿no? De la excelencia, de todo esto que se manejó desde entonces. Sé que hubo, insisto, lo reitero, lo repito, avances importantes. Por ejemplo, ¿qué número de estudiantes tenía cada profesor? ¿Y qué nivel